Hola, soy Lu y están escuchando Visiones, un podcast que les hace descubrir las caras a través de los diseños que les rodean. Mi meta es dar más importancia a los oficios de creación y llevarles conmigo a conocer lo que pasa en la mente de las personas cuando crean. ¿Qué es lo que les empuja a crear? ¿Cuál es su historia y su visión de la vida? De esta manera, quiero abrir nuevos caminos en su mente. Hola, perrito. No le entendí. Hola. No sé si timbré bien. Estoy para ver a Federico. No, acá no hay ningún Federico. ¿No? ¿Para qué es? ¿Dónde? ¿Qué hace Federico? Es diseñador. Acá al lado. Ok, me dio esta dirección. De esta puerta a la próxima. Ok, perdón. No. Muchas gracias. Chao. Hola, ¿Venís ¿qué tal? a ver a Fede? Sí. Bien. Espérate que Ahí. tengo las llaves acá. Bueno. Ay, me lo hice con la mano equivocada. Gracias. Fede. Fede. Vino acá la... Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Mucho gusto. Hoy vamos a escuchar a Federico Barone. Es diseñador industrial y dice estar en el límite entre el diseñador y artista. Sus objetos tienen una alma, un segundo propósito que se descubre cuando los usamos. Para Federico, esta doble significación es algo esencial que intenta poner en cada uno de sus diseños. Es una persona inquieta, descubriendo siempre nuevos temas para nuevos diseños. Como nos dice, se sabe un poco de todo y un poco de nada. Esta búsqueda constante es lo que le cautivó en este trabajo. En esta charla vamos a pensar el objeto en su totalidad, su propósito, su uso, cómo nace y cómo vive. Me llamo Federico Barone, soy diseñador industrial y tengo un estudio multidisciplinar ubicado acá en Buenos Aires. Mi vínculo con el diseño, no con el diseño, con el hacer o con esta cuestión de crear, sí, viene como de muy chico. Siempre como tuve un vínculo muy estrecho con el dibujo. Con el dibujo más artístico, en un momento, cuando era chico, creo que a los 5 o 6 años, mi familia ninguno dibujaba, mi viejo era mecánico, mi vieja empleada administrativa, nunca hubo vínculo con este tipo de disciplina. Mi abuela cosía, hacía como, no había estudiado nada, pero se dedicaba a la costura y lo hacía muy bien. Y me acuerdo que una de mis primas había arrancado un curso de cerámica y yo había visto un par de piezas que había hecho. Mi prima era 5 o 6 años más grande que yo. Había visto esas piezas y me había gustado mucho como esa idea de hacer cosas, de crear cosas con las manos. Y
Y nada, o sea, le comenté a mi mamá para anotarme en un curso que quería hacer lo mismo. Bueno, por el barrio donde estaba yo no había profesores de cerámica. Entonces, buscando como cursos de arte o relacionados con el hacer, encontraron un conservatorio de arte cerca de mi casa. Y bueno, ahí arranqué a los 5 años, donde yo dibujaba siempre, yo jugaba a dibujar, que me parecía que era como lo más divertido del mundo, me sigue pareciendo lo más divertido, más allá de que ahora es como una herramienta de trabajo. Y arranqué ahí y ahí aprendí mucho, digo, como las técnicas de dibujo, las bases de muchas disciplinas artísticas, porque al ser un conservatorio de arte, teníamos mucho de dibujo artístico, teníamos que como replicar disciplinas artísticas, tipo, no sé, futurismo, impresionismo, todas estas cuestiones, con las técnicas, y después teníamos mucho de anatomía, que era como, me parecía súper interesante y, no aprendí a hacer cerámica, pero bueno, aprendí a dibujar y como que ahí se plantó un poco el germen de lo creativo, la creación, ¿no? Como que sí, viene de hace ya varios años, a los 5 o 6, tengo el recuerdo de mi mamá o mi abuela que me decían que sí dibujaba, y después cuando me juntaba con amigos o con vecinos o con mi hermana, cuando elegíamos un juego, era, bueno, dibujemos, y muchas veces funcionaba y otras veces tenía que jugar yo solo, pero bueno. Sí, arrancó como de muy chico. Mis viejos estaban separados y nada, mi papá después se puso en pareja con una señora que tenía 3 hijas, 2 eligieron diseño industrial. La más grande, era también 3 años más grande que yo, y yo cuando estaba decidiendo un poco qué hacer con mi vida post secundaria y un poco eligiendo el camino profesional, estaba como entre arquitectura, bellas artes, siempre relacionado con esto de usar la mano y la cabeza para hacer. Y encontré yo conocí un poco, pero bueno, como escuchando un poco de qué se trataba la carrera a través de Luciana, que es una media hermana, encontré esta disciplina, estaba buenísimo, fusionaba un poco como esto que yo quería en aquel primer momento, que era como hacer con las manos, esto de la cerámica que me llevó al dibujo, con la idea de crear y de tener como cierta libertad creativa, que bueno, que a veces se puede, a veces no, pero ahí arrancó, y no me arrepiento, con todas las cuestiones, viste, buenas y malas que tiene el diseño industrial en un país como Argentina. Lo malo es que se llama diseño industrial en un país que de industria tiene poco, o está como muy lastimado. Lo bueno es todo, es la posibilidad de hacer algo diferente todos los días. Quizás para los ansiosos está bueno eso, porque como que vas cambiando y vas aprendiendo también a hacer cosas nuevas todo el tiempo, porque o tenés que analizar determinada tecnología o determinado comportamiento, para productos que quizás son más propios es un poco observar y a partir de esa observación como digerirla, y un poco a través de eso empiezan a surgir productos que quizás no tienen un fin tan comercial, pero sí tienen como otra especie de objetivo, como el de comunicar, el de hacer reír, el de como generar diálogos o pensamientos que quizás a través de un producto más industrial es más difícil. Pero bueno, sí, me parece que lo bueno de la disciplina es todo. A mí me encanta, estoy como enamorado de me parece fascinante, sí.
¿Qué es lo que te gusta más en esto? Todo. Digo, no sé, porque la verdad es que hice muchas cosas. Digo, hice desde objetos en porcelana y cerámica, volviendo a ese inicio, que, o sea, no los hice yo porque no tengo los hornos ni las herramientas, y bueno, nunca hice el curso pero sí, pensé productos donde, bueno, el material o el contenedor de esa idea iba a ser la cerámica o la porcelana. Y después o sea, desde ese tipo de productos hasta productos quizás que tienen como un... o sea, están como más involucrados con la industria más pesada, digo, inyección plástica, que quizás, o sea, aparecen en la página algunos, pero bueno, es como un poco un mix de cosas. Y bueno, es ese abanico de herramientas y de posibilidades que te da el diseño industrial, que es como que, o sea, sabes un poco de todo y un poco de nada. Entonces todo el tiempo tenés que investigar y aprender para poder crear y poder mejorar lo que estás haciendo. Creo que viene un poco por ahí. ¿Y cuál es la base de cada creación, de cada proyecto? ¿Sos vos que, no sé, de repente dices, sería buenísimo hacer esto? ¿O son clientes que vienen y que te piden algo? Bueno, hay un poco de los dos. A ver, yo arranqué a trabajar de diseñador, llamémoslo, desde los 22 más o menos. O sea, arranqué como en trabajos vinculados con el diseño que, Dios, estaban vinculados con el diseño, pero en un trabajo no era objetivamente diseñar ni crear, sino que era, por ejemplo, no sé, mi primer laburo fue como operario láser, entonces de una empresa que producía elementos de diseño. Entonces, a partir de ahí logré entrar al departamento de diseño y bueno, como que empecé a laburar de diseñador en sí, ¿no? Pero bueno, me parece que me fui un poco por las ramas, ¿no? No, está bien. A mí me gusta también cuando la gente... porque digo, es como que es como volver al futuro, volvemos al pasado y volvemos a... Está bien. Pero bueno, ¿no? La pregunta era un poco el germen, ¿no? De dónde salen los clientes, si era un poco por clientes o si era por incentivo propio. Bueno, un poco viene, sí, de los dos. Había arrancado de muy chico a diseñar, trabajé mucho tiempo en relación de dependencia y en un momento decidí como, independizarme y comenzar este camino en el mundo del diseño solo, ¿no? Ahora somos más, pero y entonces, bueno, esos primeros productos quizás sí venían como del interior, de inquietudes mías propias, que digo, como más por un afán de hacer, sin un objetivo quizás tan claro. El objetivo quizás cuando viene un cliente y te dice necesito hacer tal producto, como quizás algunas piezas de mobiliario que estoy haciendo ahora, o quizás otros productos que están más relacionados con el diseño industrial. Quizás, no sé, hay productos que hicimos que son unas botellas para un diseño nuevo de botellas, en ese caso sí viene como por un requerimiento de un cliente, con una idea ya, con especificaciones quizás más claras, no tan libre. En cuanto a otros productos, digo, no sé, pensemos en el pingüino empetrolado, en polución natural, que quizás esos fueron de los primeros productos que empecé a hacer como estudio. Sí venían como por estas inquietudes propias, digo, como que yo era mi cliente. ¿Esas creaciones fueron a los 22 años, dices? No, esas fueron a los 20... A ver, pingüino empetrolado y polución natural fueron a los 27. En realidad pingüino empetrolado es anterior. Uno de los primeros productos que pensé cuando estaba trabajando en relación de dependencia fue como el Siéntate Teta. Que Siéntate Teta sí, me acuerdo que estaba en la facultad y había hecho un par de dibujitos, tengo unos renders malísimos y unos modelados como muy básicos. Y ahí empezó el germen y después creo que a los 25, como que ya encontré un proveedor a través de
de un cliente, y bueno, nada, o sea, ahí surgió uno de los primeros. Pero bueno, sí, viene un poco, o sea, es como que hay dos hemisferios o dos áreas, como la parte quizás que responde más a requerimientos de clientes con necesidades muy puntuales, y otra área que es un poco más libre, que te permite como crear y desarrollar productos propios, y que en cierto punto esos productos como que yo trato de que tengan como, o sea, para mí un producto tiene que tener como o sea, alma, llamémoslo, o un sustento más allá de la forma, digo, como o sea, la forma o el material o esa cosa tangible, más allá de que me encanta llegar a eso y tocarlo al final y como entender cómo se lleva eso, es como medio una excusa. O sea, digo, en algunos productos está bueno, digo, es más interesante lo que está dentro que lo que está fuera, la piel misma, ¿no? O sea que cada creación que haces tiene un significado escondido, vamos a decir. Sí, quizás algunos son más, tienen como un mensaje entre líneas. Digo, no en todos los productos se puede hacer. Entonces, digo, con los productos en los que se puede, donde tengo como más posibilidad de proponer, sí, trato de que haya algo, por lo menos que como que esa primera idea me genere como esa pasión o esa pulsión por hacer. O sea, como digo, donde hay algo más que esa forma o ese material que va a surgir, digo, me parece que tiene mucha más fuerza, porque también lo hace al producto más sustentable, le permite como atravesar el tiempo y generaciones sin envejecer, o digo, con la menor cantidad de arrugas, ¿no? Como entonces sí, cuando se puede, sí trato como de imponer o o sea, que aparezca como esta parte conceptual, ¿viste? Que es un poco más o abstracto, está como esta idea del mensaje. Y no tienes, o sea, porque a veces es casi político, ¿no? Los significados, por ejemplo, como dices, el pingüino petroleado. Empetrolado, sí. Hace parte un poco de la política esto. Y sí. no te es miedo que, entonces, claro, tomar como partido y que la gente puede decir, no, no me gusta porque él piensa esto. Sí, lo que pasa es que el diseño también es muy subjetivo, digo, es como también me gusta o no me gusta. Digo, también entra por los ojos, pero digo, si algunos productos pueden entrar por los ojos y después traerte algún mensaje o generarte como una sonrisa posterior, me parece que está buenísimo. Y digo, eso también, digo, pasa siempre, digo, la gente siempre toma partido, y el diseño también es como tomar posición. Digo, es como digo, vos podés moverte de un lado al otro, pero o sea, está bueno si tenés un poco el objetivo claro, un poco lo que querés comunicar, ¿no? Porque, digo, sí, el diseño también es comunicación. O sea, es como, o sea, traemos objetos al mundo que de alguna forma pueden llegar a modificar hábitos y comportamientos de la gente. Entonces sí, es un poco hacer política, digo, es como, es toda una decisión traer un producto al mundo. O sea, haciendo una estructura tan chica como la que tengo yo, quizás, no sé, algunos materiales por cuestiones productivas no me queda otra que utilizarlos para poder llegar a ese producto. Pero digo, quizás si tuviera otra estructura decidiría no utilizarlos. Digo, ¿por qué? Porque quizás van en contra de algunos principios o objetivos personales, ¿no? Propios. Digo, va un poco con lo que decías, como de esta cuestión política. Y sí, a mí como que esta cuestión de como del diseño más conceptual o político me parece súper interesante. Es como un poco transgresor en algún punto, digo, como ese límite entre, no sé, lo artístico y lo industrial o semi-industrial, que digo, es un poquito más libre, porque por ahí digo, los productos más
Digo, no sé, en cuanto a mobiliario, está bien, en mobiliario tenés cierto público que gusta determinadas cosas. Quizás, digo, algunos productos que hice de mobiliario, o sea, los hice sabiendo que no eran para todo el mundo. O sea, que digo, ahí yo estaba tomando posición y bueno, sigo tomando posición por esa idea que tenía y por eso que quería contar o que quería que el producto demuestre o hablara. No sé, en el caso de Vaivén, la silla es una silla que o sea, es una silla que en una primera mirada parece que está ergonómicamente mal porque, o sea, las patas del respaldo están inclinadas en la posición contraria a la ergonomía, a lo que dice la ergonomía, pero en realidad es una silla que el respaldo se transforma y se adapta cuando entra en contacto con la persona que lo va a usar. Entonces ahí fue como un poco consciente e inconsciente buscar generar esa sorpresa o ese pensamiento como que, bueno, o sea, está mal, pero cuando lo usás está bien. Entonces te genera como ese choque y en cierto punto o sea, termina gustándote más el producto. Digo, más allá de lo estético, ¿no? Digo, como en esa experiencia del producto. Que es como más intangible. Porque es la sensación que te da cuando lo probás. Que no es lo mismo... que no es la misma sensación que cuando ves el producto. Cuando ves como esa forma, pensás algo y cuando lo probás y entendés cómo funciona, o sea, todo eso que te habías armado medio que se destruye y empieza a aparecer como la sensación nueva. Sí, que como que digo, con algunos productos pasa eso, como que bueno, es eso, que tomo partido y bueno, y sí, digo, tomar partido tiene consecuencias, tomar posición, ¿no? Y a mí lo que me gusta mucho también es que usas mucho el humor. Sí. y eso, bueno, es algo importante para vos de manejar como el humor en el diseño. Y sí, me parece que sí, como que, o sea, lograr generar no sé si simpatía o esta sonrisa o esta empatía con quien lo va a comprar o con quien lo va a ver, no sé, sea en un local, en el showroom, en una galería, donde sea, me parece que está buenísimo. Digo, eso, o sea, me parece que le da más fuerza al producto. Digo, es como un poco el humor, la ironía en algunos productos, pero sí, o sea, como que en esa primera etapa, cuando arranqué como estoy independiente, quizás el humor estaba más presente. O sea, ahora está, pero quizás como madurado. Digo, como que quizás no era tan inocente como antes. Pero sí me parece que el humor es importante. O sea, el humor y el color o las formas que quizás recuerdan a otras sin intentando no ser tan literal, pero sí, como eso, ¿viste? Como que te sorprenda y si hay un poquito de humor, mejor. Sin irme a la comedia, ¿no? Pero me parece, creo que hay productos de grandes diseñadores que como que tratan esto del humor y está buenísimo. Es como que le aporta ese extra como en esto que digo que tiene que tener alma o algo. Y es como, no es solo el material. O sea, está la historia y bueno, está esta otra parte de que si te saca una sonrisa, mejor todavía, sí. ¿No? Porque hablas mucho entonces como de dar un mensaje y de que el objeto tenga una alma. ¿Es algo que es más importante que la función del producto? Y eso, sí, a veces me pasa que sí, como que me veo eso de forma y función y digo, siempre depende del producto, pero sí, muchas veces, o en algunos productos elegidos puntualmente, sí, la función quizás, que son productos que terminan siendo, para entendidos, llamémoslo, pero sí, la función quizás queda de lado en pos de esta idea o de este mensaje. A veces uno tiene que jerarquizar o medio esto de tomar partido y bueno, decidir, o sea, qué quiere priorizar.
Entonces en algunos casos quizás es inevitable, bueno, que convivan las dos, o sea, la función perfecta y el sentido de esto que quiero comunicar. Entonces sí, a veces pasa eso que, o sea, decido dejarlo de lado. Quizás eso, me posiciona como medio, como en este límite del diseño industrial, ¿no? Porque el diseño industrial tiene que cumplir una función, tiene que resolver un problema. A veces quizás ese problema no lo resuelvo con la función del producto, pero trato como de encontrar otra vuelta a esa resolución del problema, o es otro problema que no necesita ser solucionado a través de un producto en sí. Y por ejemplo, polución natural, que es el florero que bueno, es como la silueta de una fábrica, pero en lugar de echar humo a esta fábrica es un florero. Entonces es como si la fábrica estuviera escupiendo flores, que es algo como medio utópico, imposible, ¿no? Entonces bueno, es una cosa que trabaja entre el contenedor y lo que va a contener, porque quizás vos ves el objeto solo y el objeto solo te dice algo, o sea, entendés que es la silueta de una fábrica y que quizás está hecho en porcelana y que te puede gustar o no la forma, pero cuando entra en contacto y a trabajar y a complementarse con las flores o lo que sea que pongas ahí, ahí el mensaje como que toma más cuerpo y solidez. Lo mismo en el pingüino quizás, tiene como estas manchas que son todas diferentes, y también el contenido cuando vos servís es como que bueno, o sea, es un poco poquito violento con humor, ¿no? Como Cazador Cazado. Cazador Cazado es como medio la revancha de la naturaleza, donde en lugar de ser una alfombra hecha con la piel de un animal, o sea, es la misma silueta, pero donde está la vestimenta del cazador. Entonces como que se da vuelta un poco la tortilla, y es como... Sí. Y eso hace pensar, porque tenés un poco de humor y a la vez, puede caerte bien o puede caerte mal. Eso es también tomar partido, porque... pero bueno, sí, pasa eso. Es como con esos productos... en algunos trabajo como esa dualidad donde el producto funciona o funciona mejor cuando está el contenido. Me parece que eso como que le da más peso a la idea y al producto final. Por eso quizás en algunos está el mensaje entre líneas. Por ejemplo, en el Candelabro Drago, quizás como que fue una serie donde estaba esta dualidad y esa complementación entre producto y contenido, donde, o sea, es como la silueta del dragón, pero bueno, funciona cuando está la vela y terminás de entender el concepto y la historia del producto cuando la vela se empieza a terminar y ves que de la boca del dragón sale una llamita de fuego. Entonces eso es un lindo desafío. Sí, porque es un desafío, no es fácil, ¿eh? No, por eso es como, porque no digo que llegar a un producto sea fácil, pero llegar a un producto a través de todas estas decisiones o de todas estas todas estas historias que me gusta que tenga el producto, para que también se forme parte de quien lo elige, ¿no? O sea, es eso que te digo, que lo hace más fuerte. ¿Y hay mensajes más fuertes que otros que quieres hacer pasar? No, quizás en un momento estaba como con esta cuestión de lo natural y o sea, el pingüino petrolado, Cazador Cazado, polución natural, tenían como un vínculo, aunque fueron hechos quizás en etapas diferentes, había como un eje. Quizás en otros no, está como el mensaje, pero también quizás el producto también te lleva, ¿no? A ver cómo se arma esa historia. A veces la historia se arma después, a veces surge antes. Y no todos los productos tienen como esta carga tan simbólica, porque claro, si no sería como muy, muy difícil. Es como, sería casi un artista.
yo veo que en tus diseños se nota mucho la identidad argentina. No sé si es algo que eliges, que te das cuenta de este lado. La verdad es que no. Quizás es medio inconsciente. O sea, creo que a pesar de que los productos, algunos son más figurativos, otros no, otros exploran texturas materiales o distintas no sé, formas de hacer. La verdad es que como que quizás fue como una consecuencia del trabajo que hice en todos estos años que tenga como cierta identidad argentina. La verdad es que no, o sea, yo no me doy cuenta. Sé que tienen como identidad, pero quizás es medio inconsciente ya. Reconozco que hay formas que son propias mías del trazo y de la forma en la que llego a los productos, pero no, bueno, la verdad es que no, quizás es inconsciente, es un poco todo ese background que tengo, o sea, la historia con la que cargo, que hace un poco que los productos tengan esta identidad. No sé si es buscado. La identidad argentina también es como... Es un poco un cambalache, como una mezcla de... Somos una mezcla de... distintos pueblos. Entonces... somos como... hijos sin padres. Como, ¿no? Como una cosa medio... somos un poco italianos, un poco españoles, un poco sudamericanos, pero por lo menos, no sé, quizás acá en Buenos Aires, quizás inconscientemente nos sentimos más europeos que latinoamericanos. Es medio raro, ¿viste? Como es el porteño. Pero sí, lo de la identidad argentina, no, está buenísimo que lo digas porque no me había dado cuenta. Es inconsciente. Quizás en los materiales o en las texturas que elijo usar. Sí, pienso que es un poco de todo y es normal, o sea, vives acá y sí. Sí, y bueno, es como, o sea, uno se inspira observando, viendo el paisaje urbano, o cuando tuve posibilidades de viajar también vi otras cosas, pero también hay una realidad que estamos como muy globalizados ahora, entonces como que quizás si uno entra mucho a internet también se contamina y ve, o sea, hay como cierta... como una clonación en algunos productos del universo del diseño internacional, ¿no? Pero bueno, nada, está buenísimo esto que me digas de la identidad. Quizás es esto, no sé, como del truco de buscar sorprender, o quizás viene un poco por ahí, no sé, ahora como analizando las palabras. No, es que, o sea, a mí me parece que tiene una identidad argentina fuerte porque, claro, lo veo argentino en los temas que tocas, en los materiales, en los colores, en el tipo de humor que usas también. O sea, me parece que es re argentino todo. No, está bueno eso que decís, porque quizás el tema de los materiales o los recursos, un poco volviendo a lo que te decía del diseño industrial en Argentina... acá, quizás afuera también pasa, pero no contamos con todas las herramientas o todas las posibilidades tecnológicas para traer productos. Entonces, hay una frase acá que es tipo, lo atamos con alambre, que es como, bueno, lo hacemos como podemos, y está el ingenio ese de lograr hacer un producto con pocos recursos. Con pocos recursos económicos o con pocos recursos materiales entonces como que bueno, siempre buscando un poco la vuelta o el ingenio para lograr ese objetivo. Entonces sí, puede ser. Y lo del humor quizás sí viene. O sea, antes estaba como Siéntate Teta es una especie de homenaje a los campos, a las vacas, que acá las usamos para todo. Entonces es como un mini monumento a ese animal, que es como vos decís Argentina en cualquier otra parte del mundo y te dicen fútbol, Maradona, tango y carne. Entonces ese producto vino un poco por ahí, como la generación, y de algún viaje que habré hecho y que veía el campo y me imaginé como el producto, y la síntesis era esa, era como la ubre de la vaca.
O sea, era eso y el cuero. Que quizás ahora, por ejemplo, usar cuero de animal es quizás es medio raro, pero ese producto, bueno, o sea, tiene un partido y tomé posición con esa idea y eso que quería contar, ¿no? Sí. Y sí, algunas texturas, por ejemplo, no sé, para lo del Centro Cultural Recoleta, o sea, me inspiré un poco también en el paisaje urbano, en la forma en la que tienen los adolescentes, por lo menos en la investigación que hice en el momento de conceptualizar los productos. La forma que tienen de relacionarse con el paisaje urbano, porque los muebles del Recoleta surgieron con un requerimiento específico y con un requerimiento específico de los chicos a quien iba a estar destinado este proyecto, ¿no? Porque lo de Recoleta fue para el espacio clave 13 y 17, que es como el espacio adolescente, donde se hacían, o se siguen haciendo, ahora bueno, en pandemia es más difícil, pero se hacían distintas actividades artísticas, desde cursos de teatro, fotografía, canto, baile, y es un espacio que mutaba todo el tiempo. Entonces surgió esta colección que se llama Mutantes, un poco por esta cuestión de los adolescentes que son y no son, porque en la adolescencia es como ese periodo donde no sabes un poco quién sos, estás en contra de todo, estás cambiando, estás como transformándote en el adulto que vas a ser. Entonces estás como en una mutación constante, y este lugar también se transformaba todo el tiempo. Entonces, bueno, la elección de los materiales también responde un poco a esta cuestión de texturas, a esta idea de lo que se transforma, o que parece que está en proceso de transformación, o que tiene cierto movimiento. Y después responde un poco a esta idea de el uso que le daban, que es un uso, nada, no te importa nada, lo golpeas, lo tirás, también movías las cosas, quizás, no vas a agarrar una silla y apoyarla como si fuera una silla del Vitra, del Museo Vitra, no, acá la agarrás y la tirás y la apilás, y bueno, y entonces un poco la elección del material como metálico respondía un poco a eso, y a esta situación como medio urbana, y no tanto, porque tiene algo de plaza y de esa idea de bancos urbanos, o de material que tiene que resistir en el tiempo, ¿no? Al igual que los colores eran como, bueno, se eligió una paleta también como bastante vibrante en los colores, por esto, porque es como también es un lugar que está vivo, ¿viste? Como esa parte como que cambia, la gente crece, se mueve de un lado para el otro, así que bueno, en ese sí, venía un poco por ahí la cuestión de... ¿Y cómo trabajas? ¿Cómo empiezas un proyecto? A veces viene con un brief ya definido, con una idea clara, donde quizás había un cliente y necesito, no sé, un sillón, una silla, un empaque, lo que sea, y ahí, bueno, lo que trato de hacer es como un poco llevarlo para el lado donde me siento más cómodo, donde puedo también aportar y operar un poco con todas estas ideas o esto en lo que creo, ¿no? Como que tiene que tener un producto. Y en otros casos sí, quizás es como más orgánico, se va dando por una idea, o por observar, o por la necesidad de algún producto en particular o el catálogo, o por una decisión. A veces, no voy a negar que quizás a veces son caprichos de diseño, porque este producto tiene que estar para contar tal cosa, y bueno, termina siendo más un producto arte que un producto funcional. Pero sí, el proceso es un poco la observación, dibujar. Acá antes dibujaba muy bien, ahora no dibujo tan bien, porque el proceso, como que lo que me pasó es que en el tiempo
digo, como esta herramienta del dibujo, que antes quizás era una herramienta más artística donde podía tener más tiempo arriba del papel, quizás después terminó siendo una herramienta donde, bueno, o sea, era bajar las ideas, dibujarlas, bocetarlas, y después como traerlas, ¿no? Era como, bueno, uno de los pasos dentro del proceso de diseño. Pero sí, digo, es como está esta gestación de la idea, esta conceptualización, o bueno, analizar, observar un poco, digo, como que quizás actitudes, gestos, y otras veces quizás surge simplemente de observar. O sea, no sé, por ejemplo en las mesitas Post-it Bendit, como nada, o sea, dibujando también encontré el papel doblado y me pareció que era interesante. Esa cosa llevó a otra, a hacer una prueba, después que un poco bajarlo a qué producto, en qué producto podía utilizar ese recurso formal y gestual, ¿no? Del material. Entonces, digo, sí, el proceso es como un poco esto: la conceptualización, el dibujo, la prueba, observación y después también mucha maqueta, prototipo. Algunos productos quizás se hacen en maquetas como más básicas o simples, que no tienen como mucho valor estético, sino que tienen más que nada como esta posibilidad, o esta posibilidad de validar determinadas cuestiones, o ya sea ergonométricas, formales o funcionales. Y en otros casos sí, quizás pasamos a la impresión 3D o un prototipo ya escala real. ¿Y cuánto tiempo tardas para hacer un diseño? Y depende del producto, pero digo, no, o sea, en el caso de los productos que diseño, la verdad es que el proceso es bastante rápido. Digo, me encantaría tener tipo, no sé, 2-3 años como hacen afuera, pero no, quizás son meses, tipo, no sé, por ejemplo, a ver, pensemos, no sé, bueno, el Post-it Bendit también. Fue un poco la prueba, maquetizar, hacer esas pruebas. Antes todo el proceso del papel y bueno, validar un poco medidas, dónde podría llegar a funcionar, y nada, después los prototipos, que eran prototipos funcionales. Entonces el proceso fue como muy cortito, fue más el proceso proyectual que el proceso de generación de idea, que el proceso de traerlo al mundo y hacerlo real y tangible. Quizás en otros productos, que hay un par de decisiones que estoy haciendo ahora donde involucra otros procesos tecnológicos, donde son unos sillones donde hay tapicería, hay carpintería, hay ajustes también. Quizás se tarda un poco más, no solo por cuestiones técnicas, sino también por vicisitudes propias de la posibilidad de conseguir materiales, porque a veces también, con esta pandemia se hizo, o sea, hubo como una faltante de material, clavos, tachas, en lo que es tapicería, espuma, para poder prototipar. Entonces todo eso también retrasa un poco el proceso, pero sí, no sé, son un año como máximo. O sea, no sé si algún producto tardó más. Durante un año que haces todo este proceso, ¿cómo ganas dinero? Bueno, o sea, hay productos que ya se generó una rueda donde algunos productos ya tienen como cierto terreno ganado. Y después también en el estudio lo que se hace es se hace como un servicio de diseño a clientes donde se diseña y se desarrolla productos y se colabora en lo que es generación de nuevas ideas, en creatividad, diseño de packaging. Entonces eso quizás como que permite sustentar esta otra área que es quizás un poco más libre, ¿no? Entonces entre las dos se balancean para poder convivir y permitir que viva como el proyecto. Pero sí, ahora estoy tratando de contactarme con, bueno, en realidad ya hace tiempo, desde los últimos viajes,
Nada, entré en contacto con algunas empresas de diseño, pero bueno, el proceso quizás afuera para lograr diseñar para empresas internacionales quizás es como demasiado largo, hay muchas idas y vueltas. A veces parece que está todo bien y se vuelve para atrás, entonces como que a veces es un poquito frustrante eso. Y después nada, por otro lado, acá en el estudio está la posibilidad de hacer casi cualquier cosa. Entonces, muchos productos ahora se están haciendo acá, los que son propios, ¿no? Y después están estos que te estoy comentando, que es una línea nueva de sillones que está como muy relacionada. Acá viene como un poco la parte conceptual y formal, que son unos productos que se llaman masa, que están como inspirados en la forma en la que la masa en sí, se aplasta y se deforma y se une unas con otras. Entonces todo eso tiene como un proceso de desarrollo con tapicería y con proveedores que es un poquito más largo. Pero bueno, sí, básicamente es esto, o sea, son como dos áreas. El área de el estudio que genera productos de diseño, de ediciones limitadas o productos de diseño en serie, y esta otra área que se ofrece y se colabora con empresas en cuestiones de diseño y desarrollo industrial. ¿Cuánto están en el estudio? Y ahora somos 2. Sí. ¿Poquito? Sí, somos. Para todo lo que me estás contando. Sí, por eso. Sí. Okay. Sí, 2 y 2/3. Depende de los proyectos, pero sí, es como un poco esquizofrénico el trabajo. Porque sí, vamos saltando como de un proyecto a otro, como que también implica, un poco organizar bien los esquemas y a veces hay productos y proyectos que salen más rápido. Sí. Pero sí, Claro, yo recuerdo que durante mis estudios, o sea, había una parte durante un año o hacemos como muchos proyectos y el otro año fue un proyecto de todo el año y me di cuenta que tener varios proyectos te cansa mucho porque siempre cambias de tema y sí. Sí, es como que vas saltando, vas avanzando en el tiempo y rebobinando y a veces pasa que sí, hay proyectos que se involucran y se empiezan a cruzar, proyectos de desarrollo interno del estudio y proyectos con creatividad para clientes externos y sí, es como ir balanceando y organizar la semana para poder avanzar con todo sin tener muchos retrasos ni con los productos propios del estudio ni con los clientes. Y después también está toda esta cuestión de ir a visitar proveedores, todo eso también es un tiempo extra que te lleva, se lleva como muchas energías también. Pero sí, es tal cual como decís, laburar en muchos proyectos a la vez cansa más que tener uno solo. ¿Y tienes trucos para no volverse loco? Y un poco volverse loco. No sé, sí, un poco sí, es organizarnos como podemos y tomarlo con calma, porque a veces uno se arma un calendario y ese calendario o esa idea, ese ideal del tiempo, a veces en la realidad se hace difícil porque empiezan a aparecer como imprevistos o no sé, matrices que salen mal o en el caso de la producción o de los prototipos, entonces hay que volver atrás y después meter el otro proyecto que estaba en desarrollo y tratar de terminarlo para poder volver al otro. Sí, es un poco, sí, es difícil, pero bueno, así es como el diseño industrial, es esta idea de poder hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? ¿Es algo que te gusta también? Sí, creo que es o sea, esta idea del cambio constante, ¿no? Y del crecimiento, el crecimiento como personal y profesional. ¿Y qué es lo que te relaja, lo que te gusta hacer para relajarte? Creo que de diseñar, pensar y crear, o sea, como que ese proceso, sí, no sé si tengo un problema de workaholic o qué, pero sí, es como es la actividad que me gusta hacer, o dibujar, me gustaría tener más tiempo para dibujar como antes, o sea, esto de tener un lugar, sentarme, poder dibujar y pintar, como, o sea,
En un momento pintaba con acuarelas, óleos, tenía como esa beta más artística en algunas obras, o tuve un periodo donde hice un poco de ilustración, para algunos clientes también se hicieron algo, o sea, ilustración en 2 dimensiones, tipo a mano, y después ilustraciones en 3D, entonces como que, o sea, todas esas herramientas también me permiten hacer todo esto que vengo haciendo, pero sí, un poco lo que me relaja es sí, dibujar, pasar tiempo con mi familia, o sea, a veces es difícil desconectar. Quizás por la situación propia que estamos viviendo es un poco difícil, pero creo que sí, o sea, como el pasar tiempo dibujando, creando es un tiempo que relaja, y a la vez también me da un poco de ansiedad, pero me relaja. O sea, es como que es más lo que me relaja que lo que me da ansiedad, sí, porque tengo un montón de cuadernos o de hojas dibujadas con ideas o con anotaciones, que es un poco no sé, la forma en la que relajo, y que es como una forma de meditar. Es como, bueno, cuando me voy un poco, porque si no, sí es esto de estar enfrente de la compu modelando o cortando, yendo a proveedores, o es como esa previa del proyecto, ¿no? Antes de ser eso que va a tener que ser. No sé si se entiende. Antes, como toda esa cosa medio etérea, donde bueno, es que puede ser esto, puede ser esta otra cosa. Eso me parece que está buenísimo y me da como placer. ¿Tienes referentes, algo que algo o alguien que te inspira? No, creo que no. O sea, tuve varios referentes, o digo, quizás como son trabajos puntuales que me generan como esto, o una sonrisa, o a veces como tipo ves laburos y decís, o sea, es una idea genial, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Que son como, o sea, es esa idea, ¿viste? Que es como a ver, no sé, bueno, es que, o sea, es difícil, porque viste que a veces mis productos tienen un poco de todo, entonces como, o sea, no es que hay como una linealidad. No sé, el trabajo de Konstantin Grichik me gusta mucho, de Sebastián Errázuriz, que es más artístico el trabajo que hace, y me parece que es genial. Bueno, ahí te nombré 2 que son, o sea, uno es como, tiene como la beta artística más desarrollada, y el otro, o sea, uno es alemán, el otro es chileno, y tienen como esta cuestión de esa dualidad, ¿viste? Uno es como, o sea, es un diseñador industrial que trabaja con metodologías y tecnologías como súper industriales, y son productos que tienen como también mucho carácter, y los de Errázuriz me parece que está buenísimo, esto como que el concepto previo que tiene, y el producto que termina siendo como medio artístico, ¿no? O sea, él es más artista que diseñador. Ellos 2 son como son una inspiración importante. Y acá, digo, bueno, o sea, Ricardo Blanco es como un prócer del diseño argentino, que no tuve tanto contacto durante la época universitaria, sino que tuve más contacto después en la vida profesional, y estuvo bueno, fue un gran referente, y él también tuvo como, viste, esos periodos más como Memphis, llamémoslo, y bueno, o sea, Sosa también, tipo como, no sé, Mendini, como todos esos popes, digo, también, o sea, están ahí. ¿Tendrías un consejo a dar para una persona que quiere hacer lo que haces? Sí, creo que el consejo es trabajar mucho, trabajar duro, y creer en lo que hacen, como estar convencidos, y si no, ir convenciéndose en el camino a medida que van trabajando y encontrando como
es eso que los hace como felices, ¿no? Porque digo, o sea, yo siento que tengo como una ventaja por sobre quizás otras profesiones, ¿no? O por lo menos yo lo siento así, digo, me gusta venir a trabajar, o sea, me gusta el trabajo que hago y a pesar de la montaña rusa que termina siendo el diseño, nada, está buenísimo y no me arrepiento. Es una conversación que tengo muchas veces con amigos de la facultad, que es como que, digo, si se arrepienten de haber elegido esta disciplina, y yo digo que no. O sea, quizás muchos dicen que sí por cuestiones, no sé, como más económicas o duras, y digo, en mi caso quizás tuve la suerte de poder haber atravesado como un camino donde fui aprendiendo distintas cosas que me dieron herramientas para poder estar hoy disfrutando de lo que hago. Así que sí, el consejo es como ese, disfrutar de lo que hacen, disfrutar mucho, porque eso es lo único que te permite, o sea, volver todos los días con ganas de trabajar. ¿Qué es la creación para vos y qué representa en tu vida? A ver, la creación, digo, es difícil de explicar porque, digo, la creación puede tener como esta cuestión como más religiosa como de la creación en sí, y me parece que la creación, a pesar de que yo te digo esto de lo religioso y soy ateo, ¿no? Hace muchos años, pero la creación para mí es como esta posibilidad de traer lo que no está. O sea, como de hacer visible eso que está como en otro plano. Como que, o sea, que de repente lo encontrás vos u otra persona, digo, porque quizás está ahí en el aire, lo encontrás y lo procesás, se hace tuyo y lo traes al mundo. Digo, es como es esa magia, ¿no? Digo, cuando uno dibuja también es como que el lápiz es una herramienta, pero es mágica, porque cuando la apoyás en una hoja, de repente empieza a generar como esas líneas que antes no estaban. Entonces, pero eso está en otro lado, en la cabeza, donde sea, ¿no? Pero me parece que es un poco eso. Para mí es esa magia de traer lo que no estaba. O lo que podría estar, ¿no? Porque quizás a veces no termina siendo un producto, sino que es como, nada, es eso, son palabras, textos, arte, es eso. Esa era para la de la creación, era una, que es la creación, y la otra, ¿cómo era? ¿Qué representa en tu vida? ¿Y qué representa en mi vida? Y bueno, un poco todo, porque es lo que me atraviesa todos los días. El diseño industrial tiene esto que, o sea, tiene mucho de creación, pero tiene mucho de proceso, y digo, no es que cualquiera puede ser diseñador, pero hay varias instancias del proceso de lo que es la profesión diseño industrial que la podría hacer cualquier persona, ¿no? Pero bueno, en este caso, como esta idea de lo creativo y de esta frontera entre el arte y la técnica, me parece que, digo, están buenísimas. Como que esa dualidad y ese choque, ¿viste? Como es un choque interno también mío de qué quiero hacer, ¿no? Porque es un poco, es eso que decíamos, como que tomar partido todos los días. Sí, no sé si me expliqué y si se entendió, pero bueno, sí, va un poco por ahí. Sí, te entendí. Bueno, muchas gracias. No, bueno, gracias a vos, estuvo buenísimo. Se pasó, la verdad que se pasó volando. Así que bueno, muchas gracias. Espero que lo disfruten. I'm running away tonight.
Muchas gracias por su escucha. Para descubrir las fotos detrás de la entrevista, pueden ir a verlas en la cuenta Instagram Visiones Podcast o en la página internet visionesdeargentina.com. Nos vemos la próxima.